sociólogo otro. ¿Por qué esos departamentos se llaman departamentos de filosofía? Bien, buenas noches, estamos aquí en la ciudad de Pasto y nos encontramos en compañía del profesor Ramón Grossfogel para un diálogo sobre algunas cuestiones que hacen parte de lo que implican los procesos decoloniales y todo lo que provocan en relación con los diversos problemas que pues se viven en la actualidad. Entonces, bienvenido y para iniciar como la conversación nos interesaría saber cómo los procesos decoloniales tienen incidencia política en relación con los conflictos actuales, digamos. Bueno, lo que estamos viendo es que hay una crisis terminal del eurocentrismo y eso significa que los proyectos políticos, tanto de izquierda como de derecha, occidentalocéntricos, no dan respuesta a los desafíos y a los problemas que enfrenta la humanidad. El libro de Aimé Césaire, titulado Discurso sobre el colonialismo, su primera línea dice algo así, parafraseando, que una civilización que no puede resolver los problemas que crea es una civilización decadente. Y hemos llegado a un punto que la crisis terminal, estamos en la crisis terminal del eurocentrismo, porque esa civilización occidentalocéntrica no da respuesta ni de izquierda ni de derecha a los problemas que ha creado. Eso hace que lo que hace 40 años eran movimientos en el tercer mundo marxista, hoy día lo que tú tienes es el resurgimiento de movimientos políticos en el tercer mundo que se toman en serio sus propias tradiciones, sus propias epistemologías, que les habían dicho que eran atrasadas, que eran tradicionales, que no eran modernas, etcétera. Y lo que han hecho es abrir la caja de herramientas de sus tradiciones y epistemologías y cosmovisiones para buscar soluciones a los problemas que enfrenta la humanidad hoy. Por eso tenemos indigenismo político, por eso tenemos islam político, por eso tenemos budismo político, por eso tenemos un montón de movimientos. Hay una insurgencia en todo el planeta de movimientos antiimperialistas hoy día que se articulan desde, ya no desde el marxismo, sino desde sus propias tradiciones. ¿Por qué? Porque el marxismo no solamente tenía un problema en términos de definir con claridad de qué se trata los problemas que vivimos hoy, porque lo ubicaba fundamentalmente como un problema económico, de lucha de clase, etcétera, y pensaba que esa era la causalidad de todos los otros problemas y que entonces, por tanto, si resuelve ese, se resuelven los demás. Por el contrario, los pueblos en el tercer mundo y en los pueblos no occidentales siempre miraron este sistema no como un sistema económico que produjo una civilización, sino como una civilización occidentalocéntrica que produjo un sistema económico ya con lógica civilizatoria occidentalocéntrica, organizando desde adentro la acumulación de capital. De manera que lo que está en juego no es un modo de producción económico, sino una civilización. Y es una civilización de muerte porque ha destruido más vidas humanas que ninguna otra, pero también porque está destruyendo todas las formas de vida. Porque tiene dentro de su propia racionalidad, en la producción de tecnología, por ejemplo, una racionalidad occidentalocéntrica que tiene a la concepción esa de naturaleza como algo exterior a lo humano, y se crea ahí un dualismo donde la naturaleza es un medio para un fin y está exterior al humano, y cualquier tecnología que tú construyas con esa racionalidad lleva dentro de sí la destrucción de la vida. Porque si tú destruyes todas las formas de vida a tu alrededor, te vas a destruir a ti mismo porque tú no estás afuera de eso. Los humanos estamos adentro. Entonces, de manera que
el capitalismo históricamente de manera abstracta, ¿no? El capitalismo de manera abstracta pudo haber sido de otra forma, pero es así de destructivo porque fue colonizado con lógicas coloniales, eurocéntricas, desde adentro de sus propios modos de funcionamiento y operación. Esa es la parte que el marxismo eurocéntrico pierde de vista. Bien, entonces, debido a la crisis de ese marxismo eurocéntrico, hoy día los movimientos en el tercer mundo antiimperialista ya no se articulan como marxistas, sino que buscan respuesta en sus propias tradiciones, tradiciones que les fueron caracterizadas como atrasadas, que no son modernas, que son tradicionales, que son inferiores al pensamiento occidental. Y en gran medida porque todas esas tradiciones no solamente tienen una mirada crítica de las estructuras externas, bien, del sistema mundo, que yo llamo sistema mundo capitalista patriarcal, moderno colonial, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, y prefiero usar una frase así de larga a riesgo de sonar ridículo, para visibilizar todo lo que está en juego en la multiplicidad de relaciones de poder de esta civilización, antes que de seguir diciendo capitalismo global, modelo de producción capitalista, que lo que hace es invisibilizar todo lo que está en juego. Bien, entonces esas tradiciones ancestrales o esas tradiciones no occidentales que ahora se articulan políticamente en proyectos antiimperialistas, te dan una visión muy diferente en términos de descolonización que la que te da el marxismo. Porque el marxismo siempre asumió que si tú transformas las estructuras externas, se transforman automáticamente las internas, bien, de la subjetividad de los seres humanos. Que lo más importante es las externas, bien. El otro extremo de eso es dedicarte a transformar las estructuras internas sin transformar las externas, que es una especie de New Age, ¿no? Que es la solución New Age. Bien. Lo que hacen caminos como epistemología y concepciones de mundo indígenas, islámicas, budistas, etcétera, es que apuntan hacia una doble crítica. Apuntan a que no puedes descolonizar el mundo solamente atacando las estructuras externas, y tampoco puedes descolonizar el mundo solamente atacando las estructuras internas de nuestras subjetividades, sino que tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo que atacas las estructuras externas y luchas contra ellas, y luchas contra la injusticia, al mismo tiempo trabajas con tus estructuras internas y haces un trabajo decolonial de tus propias estructuras internas. Eso es lo que se llama, ¿verdad?, espiritualidad, ¿no? Prácticas espirituales que buscan descolonizar los yo enfermizos, los egos enfermizos que tenemos todos. Bien. Entonces, por eso, cuando pensamos en los movimientos, en la decolonialidad, hoy día la decolonialidad está ocurriendo en todas partes. Es decir, hay diversos movimientos decoloniales en el mundo que se están planteando estas cosas y desarrollan movimientos políticos buscando transformar las estructuras externas e internas al mismo tiempo. Pero eso no te lo puede dar un pensamiento occidentalocéntrico que piensa solamente en estructuras externas, ¿no? Porque no tiene vocabulario ni prácticas de cómo pensar transformación de estructuras internas, excepto el psicoanálisis, ¿no? Que es lo único de lo cual se pueden agarrar. Pero el problema con el psicoanálisis es que es todavía muy racionalista, muy metido en procesos que todavía no logran hacer grandes transformaciones de la subjetividad, ¿ve?, y de esas estructuras internas. Por eso es que las prácticas espirituales no occidentales te dan caminos mucho más rápidos para resolver el problema psíquico que lo que da el psicoanálisis. Lo que te toma 15 años de psicoanálisis, pues unas tomas de yagé, 3 o 4 tomas de yagé, te lo resuelven. ¿Ven? Entonces, lo pongo como ejemplo sencillamente para decir que parte de lo que está ocurriendo en el mundo, la razón por la cual hay procesos decoloniales con proyectos y efectos políticos muy importantes, es porque la humanidad está enfrentando problemas
y desafíos muy serios de vida o muerte, y el pensamiento eurocéntrico de derecha e izquierda no tiene cómo responder a esos problemas, a pesar de que han sido creados por ellos mismos, por esa misma civilización. Y las respuestas ahora están viniendo de otro lado. Está viniendo de todas esas epistemologías que en la modernidad, colonialidad fueron históricamente inferiorizadas. Sí, en ese sentido y frente a toda la, pues como la clausura que genera esa forma, digamos, eurocéntrica de mirar la vida, ¿cierto? Los movimientos indígenas, desde sus prácticas, han generado un concepto que es el del buen vivir. Ese concepto que pues en Sudamérica se está esparciendo, ¿sí? Porque tiene como la dinámica de una diáspora prácticamente, podría tener, digamos, el sesgo de una práctica decolonial. Bueno, lo de la propuesta del buen vivir es una propuesta que viene de los movimientos indígenas en América Latina, pero que está formulado de diversas formas en pueblos en otras partes del mundo. Aunque no se usa la palabra buen vivir, se usan otros conceptos, ¿no? De manera que eso, el planteamiento del buen vivir en América Latina, que es un planteamiento que plantea un cuestionamiento profundo y radical de los modos de vida y los modos de existencia occidentalocéntricos. Es decir, de cómo nos relacionamos unos humanos con otros, pero también de cómo los humanos nos relacionamos con otras formas de vida no humanas. Bien, de manera que es un cuestionamiento radical. Por eso es que el pensamiento indígena tiene algo que decir sobre la crisis ecológica, que el pensamiento eurocentrado tiene limitaciones en términos de propuesta. Fíjate que en la cumbre de Copenhague, que era una cumbre occidentalocéntrica, terminó en nada. Terminaron en un fiasco, no hubo respuestas ni propuestas concretas. Unos meses después se organiza la cumbre de Cochabamba, con pueblos indígenas y propuestas que vienen de los pueblos indígenas, pero propuestas producidas desde cosmovisiones indígenas, no para indígenas, sino para la humanidad. Y tenían cosas concretas que decir, y el concepto de buen vivir es un concepto que constituye ahí hay una visión y ahí hay unas prácticas que rompen con el modo occidental de buen vivir, que en todo caso buen vivir significa consumir más, destruir más, explotar más, dominar más. El buen vivir es lo opuesto a eso. Hay formulaciones hechas ya por filósofos aymara, filósofos quechua y por todo un pensamiento también crítico mestizo latinoamericano que han ido desarrollando la propuesta del buen vivir. Ahora, esa propuesta del summa camai y el summa causai y summa camai, esta propuesta está ahora como derecho constitucional en la Constitución de Ecuador y de Bolivia. Bien. Pero la dificultad es que esas constituciones que tienen cosas muy interesantes y muy importantes, no solamente para Ecuador y Bolivia, sino para el mundo entero, lamentablemente ahora se confrontan con una muralla para implementar esas constituciones, que hablan hasta de derechos de la naturaleza. ¿Okay? ¿Y cuál es la muralla? La izquierda occidentalizada en el poder. Esa izquierda occidentalizada, ahora, con un discurso desarrollista occidentalocéntrico y hasta extractivista, se constituye ahora en un obstáculo a la implementación de esas constituciones. Y comienzan a redefinir qué significa buen vivir. Y lo redefinen muy convenientemente, de tal manera que no responda a la concepción original que viene de los pueblos indígenas en las Américas. Y ahí hay un gran conflicto muy, muy fuerte hoy día entre los movimientos indígenas y el gobierno de Correa, o entre movimientos indígenas y el gobierno de Evo Morales. ¿Bien? Incluso ya no se puede hablar ni siquiera del movimiento indígena, porque el movimiento indígena está dividido incluso.
entre aquellos que se han ido del lado de estos gobiernos desarrollistas de la izquierda occidentalizada y aquellos que siguen combatiendo por la concepción original del buen vivir, que plantea una crítica radical al extractivismo. ¿Ves? Y por eso chocan con los gobiernos de estos países, que tienen proyectos de desarrollo extractivista, que va a contracorriente con lo que se aprobó constitucionalmente. Entonces, el tema de buen vivir es un tema muy importante, es una perspectiva decolonial, de generar nuevas formas de ser y de existir en el mundo. Es una propuesta que no es de indígenas para indígenas, es una propuesta de indígenas para el mundo y para la humanidad, de la cual todos podemos aprender y todos nos podemos nutrir, todos podemos formular nuevas prácticas en relación a eso. Pero lamentablemente esas concepciones, a pesar de haber sido aprobadas como derechos constitucionales, están hoy día prácticamente en el papel de la Constitución, sin que sean realidad, debido a que, paradójicamente, los propios gobiernos de izquierda que apoyaron el proceso de esa Constitución hoy son el obstáculo mayor a su implementación. Hay un interés y hay negociaciones de algunos de estos gobiernos, por ejemplo el de Correa, con corporaciones transnacionales para explotar el petróleo amazónico, por ejemplo. O sea, hay negociaciones de traer, o sea, lo que la derecha nunca logró, lo está logrando esta izquierda occidentalizada. Entonces, lo que, por un lado, obviamente estos gobiernos históricamente se constituyen a partir de movimientos sociales y contestatarios frente al fracaso del neoliberalismo en América Latina, ¿no? Y frente al levantamiento de movimientos indígenas tanto en Ecuador como en Bolivia, pero luego que llegan al poder y a contraer el poder del Estado, muchos de estos gobiernos hacen como un viraje donde comienzan a, en muchos sentidos, traicionar los propios principios que ellos mismos promovieron en los cambios constitucionales. Entonces, hay contradicciones con el imperio, obviamente, porque no son gobiernos que el imperio hubiera preferido tener, eso está claro. Bien. Si el imperio pudiera destruir estos gobiernos para poner allí gobiernos neoliberales que vendan todo de una vez y por todas, obviamente intentarían irse en esa dirección, y de ahí proyectos de desestabilización que generan y crean, bien, que pueden incluso algunos movimientos indígenas de manera paradójica y contradictoria participar en eso sin que necesariamente sean conscientes de eso. Pero al mismo tiempo, esos gobiernos están acomodándose a una realidad que hace que su antiimperialismo llegue a sus límites. Y es que se están acomodando a la realidad del proyecto minero extractivista del capital financiero internacional. Y están comenzando o están continuando con ese tipo de política que entra en contradicción entonces con los mismos pueblos indígenas. Y entonces es una realidad muy compleja porque mientras el imperio pueda destruirlo, los va a destruir, obviamente, porque le conviene una derecha neoliberal administrando esos países. Pero al mismo tiempo, mientras eso no ocurra, el imperio también negocia con esta izquierda occidentalizada y dispuesta a vender recursos del país a compañías transnacionales. Entonces es una realidad compleja y contradictoria, pero el asunto central es que esta izquierda occidentalizada, en muchos sentidos, ha traicionado su propia constitución. La misma constitución que promovieron es la misma que están traicionando. Y la manera de traicionarla es redefiniendo ahora
los conceptos de esa constitución de una manera menos radical de cómo se concibió por los movimientos indígenas, que permita entonces su proyecto desarrollista justificarse ante esa constitución. Al mismo tiempo hay movimientos indígenas levantados buscando que esas constituciones se implementen verdaderamente. Y ese es el gran conflicto que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador y en Bolivia. Pero es una realidad muy gris, muy complicada. Bien. Sí, esta forma, ¿no?, de mirar la problemática con esta la noción esta de realidad gris, ¿cierto? Como neutraliza todo y deja como todo en una clausura, provocando un callejón sin salida, ¿no? Genera también procesos de insurgencia, de resistencia, ¿sí?, y también de invención, como se mencionaba también en la mañana, ¿no? Estas formas de resistencia tendrían un sesgo colonial, descolonial también, ¿cierto? ¿Cómo se podría fortalecer ese tipo de procesos? Sí, como mencionaba esta mañana, no hay un camino decolonial, hay muchos caminos decoloniales. No se puede pensar que la descolonización pasa por hacer esto o aquello, o por una sola manera de descolonización. Hay múltiples caminos decoloniales que dependen mucho de las historias locales, coloniales, de las resistencias locales, de las epistemologías, las cosmovisiones. O sea, no puede haber un solo camino decolonial. Entonces, hay pueblos cuya memoria sobrevivió al epistemicidio y a los intentos de memoricidio, ¿no? Y por tanto todavía mantienen una memoria ancestral, conocimientos ancestrales, y hay lugares donde la descolonización pasa por reactivar esa memoria ancestral, reactivar esa epistemología ancestrales para mirar críticamente el presente y moverse hacia el futuro, que sería una manera, un camino decolonial. Pero hay otras experiencias de la modernidad colonialidad donde esa memoria se perdió y donde volver a una memoria ancestral es imposible y lo que te queda es la invención. ¿Bien? Y la invención puede pasar por inventarte una memoria, que eso pasa también en muchos lugares de descendencia indígena, donde mucha de la memoria se pierde, pero la gente retoma esa memoria y donde no hay donde agarrarse se lo inventan, y eso está bien como proceso de descolonización. Pero hay otros lugares como el mundo mestizo urbano latinoamericano, donde fueron cortados de esa memoria, no hay por dónde agarrarse ahí, y lo que constituye el camino de colonial es la invención de nuevas formas de vivir, la invención de nuevas formas de relacionarse entre los humanos, la invención de nuevas formas de expresiones artísticas, musicales, poéticas, la invención de nuevas formas de pensar las relaciones humanas, económicas, ¿no? Etcétera. O sea, hay un proceso, un camino a inventar. Y eso no es que yo estoy proponiéndolo y que... No, es que eso está ocurriendo ya. Bien, y está ocurriendo en las favelas del planeta. O sea, hay un proceso ahí de invención, de sobrevivencia, que también tiene un sesgo de posibilidad o de potencial de colonial. No podemos tampoco romantizar y pensar que todo lo que se hace ahí ya es de colonial, ¿bien? Porque hay muchas cosas que se hacen ahí que son una reproducción de los problemas del sistema, que han sido internalizados en esas comunidades, y han sido internalizados en sus subjetividades, y ahí se reproducen también cosas muy perversas de la modernidad colonialidad. No vamos a hacer un idealismo, un romanticismo, pero hay que mirar esas lógicas emergentes de esos espacios donde se inventan proyectos de transformación social, ¿no? Y proyectos de cuestionamiento a las formas de vida occidentalocéntricas, desde las cuales entonces construir
y potenciar unas transformaciones, ¿no?, más allá de esta vida moderna colonial.